mantiene, y de ahí una P no conduce, P bloqueada, y de ahí otra vez el PR es igual a los anteriores, ¿no? Entonces igual acá, PR normal, no hay incremento y una P no conduce. Entonces no hay incremento en el intervalo PR y no cambios en los intervalos PP, hasta que una P se bloquea. Ese es MOVIX tipo 2. O sea, el bloqueo AB de segundo grado, el tipo 1 se puede llamar Welkebank, el tipo 2 MOVIX tipo 2. Acá tenemos lo mismo, un tipo 2, ¿no? PR se mantiene y una P no conduce, igual el PR se mantiene estable. Acá tenemos lo mismo, son trazados electrocardiográficos hasta que una P de un bloqueo de segundo grado tipo 2, hasta que una P no conduce. Igual acá se ve mejor las ondas P, esta no conduce. Ya está. Entonces hasta ahí, bloqueo de primer grado, segundo grado. Ahora vamos a ver el bloqueo AB 2.1. Para clasificar el de segundo grado, hemos dicho que necesitamos al menos 3 P's para ver el comportamiento del PR. O sea, si el PR varía del primer latido al segundo latido y al tercer latido no conduce la P, entonces estamos en el tipo 1. Si el PR es el mismo en los dos latidos y después hay una P que no conduce, es tipo 2. Pero en este caso, el bloqueo AB 2.1, tenemos, no podemos clasificar si es de segundo grado tipo 1 o tipo 2, porque solo tenemos un PR y de ahí una P que no conduce. Un PR y una P que no conduce. O sea, hay 2 P's por un QRS. Por eso se llama bloqueo AB 2.1. Este bloqueo AB 2.1 es de alto grado. Se supone que es, o sea, después del de segundo grado viene este bloqueo 2.1 y de ahí entra el de tercer grado, que ya se bloquea completamente. ¿Ya? Entonces, el bloqueo 2.1 generalmente ocurre en el nodo AB o infranodular, debajo del nodo AB. Y no se puede clasificar en bloqueo tipo 1 o tipo 2, por lo que les he dicho, ¿no? Se considera un bloqueo avanzado de segundo grado. Allá. Cuando veamos en los bloqueos, el QRS nos indica indirectamente dónde se encuentra el bloqueo. Si el bloqueo es a nivel del nodo, generalmente el QRS es angosto, menos de 0,2. Y si el bloqueo es después del nodo infranodal, el QRS es generalmente ancho, más de 0,2. ¿Ya? Entonces, esa es la regla general, pero no es 100% específica. ¿Ya? Puede haber QRS anchos y que el bloqueo sea a nivel del nodo. Puede haber QRS angostos y que el bloqueo sea infranodal. ¿Ya? Pero lo general, o sea, la regla es si es QRS ancho, infranodal. QRS angosto, intranodal. Y acá tenemos un 2.1. Una P conduce a un QRS, una P bloqueada. Una P conduce, una P bloqueada. Una P conduce, una P bloqueada. ¿Ya? Entonces, como solo es una P conduce y una bloqueada, no podemos ver el comportamiento del PR. Si varía o si aumenta, disminuye o si sigue igual. Entonces, no podemos clasificarlo en el bloqueo de segundo grado tipo 1 o tipo 2. Simplemente es 2.1. ¿Ya? Bloqueo AB 2.1. Y como les he dicho, prácticamente en cualquier momento se transforma en un bloqueo completo. Por eso es de alto grado. Y el bloqueo completo es cuando ya ninguna P conduce a ningún QRS.
Entonces las ondas P van por su cuenta y el QRS también va por su cuenta. ¿Ya? Entonces el bloqueo AB de tercer grado se produce cuando hay una ausencia de conducción AB con imposibilidad de que una onda P conduzca los ventrículos. Entonces existe una disociación completa entre las ondas P y los complejos QRS. Como les he dicho, si el QRS es estrecho, generalmente es a nivel del nodo, el bloqueo. Y la frecuencia son frecuencias un poquito más altas, 40, 60 latidos por minuto. En cambio, si el QRS es ancho, generalmente el bloqueo es infranodular. Y la frecuencia también son más bajas, 20 a 40 latidos por minuto. Esto no es la regla, no es al 100%, pero sí es lo general. Y acá tenemos el electro. Acá están las ondas P con las flechas rojas que van por su cuenta y los QRS con las flechas verdes que también van por su cuenta. ¿No? Hay una disociación. Por ejemplo, este paciente hace ejercicio. Al hacer ejercicio va a aumentar la descarga del nodo sinusal. Entonces las ondas P van a ser más frecuentes. Pero igual ninguna onda P va a conducir. Y la frecuencia ventricular se mantiene igual, no cambia. ¿Ya? Bloqueo AB completo o de tercer grado. Y este es un ejemplo justo cuando un bloqueo 2-1 avanza hacia completo. Entonces, por ejemplo, acá una P que conduce un QRS, una P bloqueada que está sobre la T. Una P que conduce un QRS y una P bloqueada que está sobre la T. Y P que conduce, P bloqueada, y de ahí se transforma en bloqueo completo, o de tercer grado. Las P van por su cuenta y el QRS también va por su cuenta. Vean cómo cambió la morfología del QRS. En este que es 2-1, esta morfología igual es un QRS ancho, pero es distinto al con bloqueo 2-1. Porque generalmente el origen de cuando el bloqueo es completo y el QRS es ancho es a nivel de los ventrículos. El ritmo de escape es a nivel de los ventrículos. Entonces el QRS se vuelve ancho, ¿no? Y varía la morfología del QRS. Acá tenemos un bloqueo de tercer grado, igual, vean cómo las ondas P van por su cuenta y el QRS también va por su cuenta. En este caso el QRS es angosto, la frecuencia 56. Entonces QRS angosto, frecuencia 56, más o menos sospechamos de que el bloqueo es a nivel del nodo AB. Ya, bloqueo AB completo con ritmo de escape a nivel del nodo, más, porque el QRS es angosto y la frecuencia de 40 y 60. En cambio este es igual un bloqueo AB completo, las ondas P van por su lado y los QRS por su lado, pero el QRS es ancho, 160 segundos, y la frecuencia también es más baja, 42. Entonces, este bloqueo tiene su ritmo de escape debajo del nodo, infranodal. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Ahí este es del libro. Este es un ritmo agónico. ¿Ya? Prácticamente el ritmo agónico no hay una estructura, o sea, no hay un QRS organizado, ¿no? Vean cómo son deflexiones prácticamente que se presentan, y esto es justo segundos antes del paro. Esto lo pueden ver en el monitor segundos antes de cada paro. Ya. Entonces ya hemos hablado de las radiarritmias, ¿no?
¿Cómo evaluamos y tratamos las bradicardias? Lo importante son, ya hemos dicho la definición, menos de 60 latidos por minuto es bradicardia, la de arriba. Y tenemos que evaluar sobre todo los signos adversos, ¿no? Sea hipotensión, compromiso del sensorio, o sea, signos de hipoperfusión, o si la presión también, o signos de shock, ¿no? Según eso, o sea, si identificamos uno de estos signos, es lo que nos va a servir para el tratamiento. Entonces, ya, esto es según la guía. Ya después les voy a hablar un poquito de lo que hacemos en la práctica. Ya, pero en la guía europea del 2021, que es en la que se basa el curso, el soporte vital avanzado, si encontramos signos adversos de hipoperfusión o shock, hay que administrar atropina, 0,5 miligramos endovenoso, hasta un máximo de 3 miligramos para 5 minutos. Administramos la atropina. Entonces, la atropina generalmente sirve cuando la bradicardia o la bradiarritmia es producida por un bloqueo del nodo hacia arriba, ya del nodo AB hacia arriba, ya, porque va a aumentar sobre todo aumenta la frecuencia cardíaca a nivel del nodo sinusal. Ya un poco aumenta en el nodo AB, pero más aumenta en el nodo sinusal. Entonces, al administrar la atropina 0,5 miligramos hasta cada 5 minutos hasta 3 miligramos, podemos aumentar la frecuencia cardíaca. Si la atropina no es efectiva, podemos considerar isoprenalina, adrenalina o dopamina, ¿no? Que actúan a nivel de receptores beta o alfa, ¿no? Alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos para aumentar la frecuencia cardíaca. Si no hay ningún signo adverso, el paciente está prácticamente asintomático, hay que monitorizar y tratar de ver cuál es la causa de la bradicardia. Generalmente son alteraciones de electrolitos. Una común es la hipercalemia, ¿no? Que produce bradiarritmia. Entonces habría que corregir los electrolitos. Y este es el algoritmo de tratamiento, ya que está en los libros, y esto sí tiene que aprendérselo. Entonces, lo primero, como todo paciente, hay que evaluar utilizando el abordaje de guía aérea, ventilación, circulación, sistema neurológico y la exposición, ¿no? Hay que darle oxígeno y buscar una vía endovenosa. Si se puede, hay que tomar un electrocardiograma de 12 derivadas. Hemos dicho que para evaluar mejor las arritmias necesitamos un electrocardiograma de 12 derivadas. En el monitor no podemos evaluar bien las arritmias. Entonces hay que tomar un electro y hay que monitorizar la saturación, presión arterial y igual el ritmo cardíaco. Y tratar de identificar causas reversibles, ¿no? Principalmente electrolitos, como les he dicho, alteraciones de electrolitos. De ahí tratamos de identificar los signos adversos, que son shock, síncope, isquemia y ICC, falla cardíaca. Si encontramos a cualquiera de estos signos, administramos atropina, 0,5 cada 5 minutos hasta 3 miligramos. ¿Ya? Entonces, si con una administración de una dosis de atropina de 0,5 no hay respuesta, podemos seguir administrando 0,5 hasta 3 miligramos. O podemos utilizar isoprenalina, adrenalina o fármacos alternativos. Y acá le ponen recién marcapaso, bueno, podemos utilizar el marcapaso transcutáneo, y si no hay respuesta,
hay que colocar recién el transvenoso, ¿no? El marcapaso transvenoso. Alternativas: aminopilina, dopamina, glucado y copirolato. Ya. Y si es que no tiene ninguno de estos signos adversos, hay que observar y tratar de identificar la causa para corregir. Ya, esto es lo que dice la guía y esto es lo que tienen que aprenderse de memoria. En la práctica, bloqueo AB de segundo grado, el bloqueo AB 2.1, de segundo grado tipo 2, el 2.1 y el bloqueo AB completo con síntomas, el único tratamiento es marcapaso. ¿Ya? No hay marcapaso transcutáneo, no hay otro tratamiento, porque si le administramos atropina no va a aumentar la frecuencia cardíaca porque está bloqueada. Un bloqueo AB completo no aumenta la frecuencia cardíaca. El único tratamiento es el marcapaso. ¿Ya? Segundo grado, tipo 2, 2.1, completo o tercer grado con síntomas, marcapaso. En los otros hay que evaluar los síntomas, ¿no? Si no hay síntomas, sí le podemos poner, podemos observar, siempre traten de sacar electrolitos. El potasio, siempre la hipercalemia produce, hay varios pacientes que son renales y vienen con frecuencias de 30, 20. Se les hace un AGA en ese momento, tienen hipercalemia, ¿no? Potasio 7, 8. Entonces hay que tratar eso. El marcapaso transcutáneo tampoco, o sea, son los parches que se colocan y esos parches tienen que administrar una energía para poder estimular todo el miocardio ventricular. Entonces, para administrar esa energía es una cantidad bastante de energía. Y imagínense que lo administren a una persona, no sé, 100 joules, 50 joules a 60 latidos por minuto, ¿no? 60 veces en un minuto. Es bien doloroso, ¿ya? Y la cantidad de energía que hay que administrar es bastante. Entonces hay que sedarlo al paciente y ver que la energía que estamos administrando pueda contraer pues, el miocardio ventricular. Muchas veces, a veces refieren pacientes de la periferia, les ponen sus parches, les ponen nomás descarga a 5 joules y lo matan. El paciente sigue con el bloqueo. ¿Ya? Ese marcapaso transcutáneo no sirve de nada. ¿Ya? Es solo para hacer la referencia. O sea, para que un marcapaso transcutáneo funcione, hay que sedarlo al paciente, por lo menos dar 50, 60 joules y hay que ver que el ventrículo se esté contrayendo. ¿Ya? Si no, no funciona. Lo que sí funciona y es lo que sirve mejor es el marcapaso transvenoso. ¿Ya? Entonces, acá lo ponen al final del algoritmo, todavía ponen búsqueda y ayuda experta. Pero la idea, como les he dicho, si tiene un bloqueo de segundo grado sintomático o más, o de tercer grado sintomático, de frente hay que colocar el marcapaso transvenoso. ¿Ya? Ya. Pero para el examen tienen que aprenderse este algoritmo. ¿Ya? Nos vamos a basar en este algoritmo. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Radiarritmias? ¿Alguna duda? Ahora vamos a hablar de las taquiarritmias, taquicardias. Las taquicardias igual, frecuencia mayor a 100 y hay que ver el QRS. Si el QRS es estrecho, es del nodo hacia arriba, y si el QRS es ancho, el nodo hacia abajo, infranodal, ya, para ver el origen. Entonces, primero vamos a hablar un poco de las taquicardias supraventriculares, QRS angosto.
Entonces, el término taquicardia supraventricular se refiere a todas las taquicardias que se originan en el tejido supraventricular, es decir, nodo sinusal, aurículas, unión a nodo AB, o que requieren de estos tejidos para su mantenimiento. La taquicardia supraventricular paroxística es un síndrome clínico caracterizado por una taquicardia con inicio y terminación abruptos. ¿Ya? Eso se llama paroxismo. El paroxismo es que la frecuencia cardíaca está en 60 y de ahí súbitamente sube a 200. Y después, cuando termina de 200, baja también abruptamente hasta 80. Eso se llama taquicardia paroxística. A diferencia de las que no son paroxísticas, tienen un fenómeno de enfriamiento y calentamiento. ¿Qué es el enfriamiento y calentamiento? Que la frecuencia empieza gradualmente a subir. O sea, está en 70, sube 80, 90, 110, 140, 180, 200. Ya eso es calentamiento. Y enfriamiento es que también disminuye gradualmente. De 200, 160, 140, 100, 80. Ya es una disminución gradual. Pero cuando hablemos de paroxismo, taquicardia supraventricular paroxística, es inicio y terminación abruptos. No hay fenómenos de calentamiento o enfriamiento. ¿Ya? Estas taquicardias paroxísticas vamos a aprender a distinguirlas. Pueden ser por la entrada en el nodo AB, por la entrada auriculoventricular o por una taquicardia auricular. Ya vamos a aprender a distinguirlas en el electrocardiograma. Acá tenemos el algoritmo general, ¿no? Entonces, lo primero que vemos, la taquicardia, frecuencia cardíaca mayor a 100, y hay que ver el QRS. Para que sea supraventricular, el QRS tiene que ser angosto, menos de 120. Prácticamente, lo que quiero que les quede claro es de que taquicardias QRS angosto prácticamente son supraventriculares. Y taquicardias QRS ancho son taquicardias ventriculares. ¿Ya? Eso que les quede. Solo para que sepan, taquicardias con QRS ancho pueden ser supraventriculares con bloqueo de rama, supraventriculares en el caso de Wolff Parkinson White, y con un bloqueo de frecuencia dependiente. ¿Ya? Pero esas son las menos, o sea, es menos del 20%. Pero lo que tienen que ustedes ver es QRS ancho, taquicardia ventricular. Y la tienen que manejar como taquicardia ventricular, que es más peligrosa y puede causar un paro y la muerte del paciente. Y taquicardia con QRS angosto, supraventricular, benignas. ¿Ya? Eso es lo que quiero que les quede. Y de acá de este algoritmo, ya, bueno, ven la QRS angosto, menos de 120, si es irregular, la frecuencia, o sea, hay una variación mayor al 10, lo que quiero que piensen es en fibrilación auricular y taquicardia auricular multifocal. Ya vamos a hablar después un poquito de estas dos. Entonces, QRS angosto más de 100 irregular, o FA, o taquicardia auricular multifocal. Después, si es regular, lo que van a ver es el intervalo RP y PR. ¿Ya? Eso vamos a ver más adelante. Y según eso, lo que quiero que se acuerden es taquicardia por entrada nodal, taquicardia por entrada aurículo-ventricular y taquicardia auricular. Son las tres taquicardias que pueden originar una taquicardia QRS angostos y regulares. ¿Ya? Entonces,
Taquicardia irregular, FA, y taquicardia auricular multifocal. Y si es regular, taquicardia por entrada nodal, taquicardia por entrada auriculoventricular o taquicardia auricular. Entonces ahora vamos a aprender a reconocer. Vamos a hablar primero de la taquicardia por entrada nodal. En este caso se produce un circuito de reentrada a nivel del nodo aurículo-ventricular. ¿Qué quiere decir esto? El impulso eléctrico normalmente se origina en el nodo sinusal, llega al nodo AB y por el nodo AB va a bajar por una vía lenta. Y de ahí despolariza el haz de His y las ramas, ¿no? Derecha, izquierda y los ventrículos. Pero a la vez que despolariza el haz de His, el impulso eléctrico vuelve a subir por el nodo auriculoventricular por una rama rápida, por una vía rápida, y va a despolarizar las aurículas en sentido retrógrado, de abajo hacia arriba, y vuelve a bajar por la vía lenta y sube por la rápida, ¿no? Y ahí se produce el fenómeno de reentrada. Entonces, en estas taquicardias, el QRS es angosto. ¿Por qué es angosto? Porque los ventrículos se despolarizan por la vía normal, o sea, por el haz de His, de ramas derecha e izquierda. Entonces, eso va a originar un QRS angosto. Vamos a ver que la despolarización de los ventrículos y las aurículas es casi simultánea al mismo tiempo, ¿ya? Porque como baja por la vía lenta y sube por la rápida, prácticamente despolariza los ventrículos y las aurículas al mismo tiempo. Al despolarizar las aurículas y los ventrículos al mismo tiempo, la onda P de despolarización ventricular va a estar escondida en el QRS o va a estar inmediatamente terminando el QRS. ¿Ya? Acá lo ven como negativa en derivadas inferiores. ¿Ya? Esa es la taquicardia por entrada nodal típica. ¿Ya? La típica es que baja por la vía lenta, sube por la rápida. Tenemos también que baja por una rápida, sube por la lenta, o baja por lenta, sube por lenta. Pero esas no es necesario que se aprendan. La típica baja por la vía lenta y sube por la rápida. Taquicardias de QRS angosto. El intervalo, ya, en estas taquicardias lo que evaluamos es el intervalo RP y PR. ¿Qué es eso? El intervalo RP es desde la R hasta la P. Entonces, y el otro es PR. Entonces, el intervalo en estos casos RP es menor al PR. ¿Ya? ¿Sí me entienden? Ya. Entonces, ¿por qué el intervalo RP es menor al PR? Porque la onda P está casi metida en el QRS o está inmediatamente después, ya en los primeros 90 milisegundos, o sea, en los primeros dos cuadraditos. Entonces, estas taquicardias tienen un intervalo RP menor a 90 milisegundos. ¿Ya? Eso es lo que quiero que aprendan. Y bueno, otra cosa es que la onda P es negativa en derivadas inferiores, de 2, de 3 a B. ¿Y eso por qué? Porque como hemos dicho que baja por la lenta, sube por la rápida, al subir por la rápida va a despolarizar las aurículas de abajo hacia arriba, la onda de despolarización. Entonces, los electrodos que miran la cara inferior, D3, D2, ABF, la onda de despolarización se aleja de estos electrodos. Cuando se aleja da una deflexión negativa. Por eso la onda P es negativa en D2, D3, ABF. ¿Ya? Porque es una despolarización retrógrada de la aurícula. Entonces,
taquicardia por entrada nodal típica, baja por lenta, sube por rápida a nivel del nodo AB, QRS estrecho y la onda P está metida en el QRS o en los primeros 90 milisegundos, ya inmediatamente después del QRS. Ahí tenemos el electrocardiograma, donde ven acá, generalmente ven T2 de 3 ABF y van a ver como una onda negativa final, que es la onda P, ¿no? Entonces esta es una taquicardia por entrada nodal típica, ¿no? Baja por la lenta, sube por la rápida. En cambio acá tenemos una atípica, que baja por la rápida, sube por la lenta. Pero el 80-90% de taquicardias por entrada nodal son las típicas. Estas, y esto es lo que quiero que se acuerden. Ahora vamos a ver la reentrada auriculoventricular, la fisiología de Wolff-Parkinson-White. El Wolff-Parkinson-White tenemos una vía accesoria que comunica aurículas con ventrículos. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, la conducción del nodo sinusal, la única forma de que pase el impulso eléctrico de las aurículas a los ventrículos es a través del nodo AB. ¿Ya? Y en el nodo AB sufre un enlentecimiento, ¿no? Hemos dicho que se conduce más lentamente. Entonces, los pacientes con Wolff-Parkinson-White tienen una vía accesoria que comunica directamente las aurículas con los ventrículos, o sea, va a bypasear el nodo AB. Entonces, al comunicar directamente las aurículas con los ventrículos, se va a producir, el PR va a ser corto, porque normalmente el PR, o sea, cuando pasa por el nodo AB, se enlentece, ¿no? O sea, eso hace que el PR se prolongue, la conducción. Pero en este caso, como la vía accesoria comunica directamente, el PR es corto. Y la despolarización del ventrículo por la vía accesoria no va a ser por la vía normal del haz de His, no va a ser de frente por la vía accesoria. Y esta despolarización va a producir la onda delta. ¿Ya? Entonces el ventrículo se va a despolarizar tanto por la vía accesoria como por la vía normal del haz de His. Y eso va a hacer que sea un QRS ancho. Y la primera parte del QRS, que es la onda delta, es por la despolarización a través de la vía accesoria. Entonces, el Wolff-Parkinson-White, PR corto, QRS ancho y onda delta. Eso es lo que encontramos en el Wolff-Parkinson-White, porque tienen una vía accesoria que comunica directamente aurículas con ventrículos. Estos pacientes pueden hacer tres tipos de taquicardias: ortodrómica, antidrómica y FA, preexcitante. En el caso de la ortodrómica, ¿ya? ¿Cómo es la ortodrómica? El impulso baja por el nodo AB, por el haz de His, despolariza los ventrículos por la vía normal y vuelve a subir por la vía accesoria. Sube por la vía accesoria, despolariza las aurículas y vuelve a bajar por el nodo AB, haz de His. Entonces se produce este circuito de reentrada. ¿Ya? El QRS es ancho angosto. Angosto, porque se despolariza por la vía normal. Cuando se despolariza por el haz de His, es normal, QRS angosto. ¿Ya? Taquicardias, QRS angostos por reentrada auriculoventricular, ya, por una vía accesoria. Esa es la ortodrómica. La antidrómica es al revés.
acá está al revés la flecha. Baja por el haz de His, y baja por la vía accesoria. Y sube por el haz de His y nodo AB. Y vuelve a bajar por la vía accesoria. Entonces es al revés de la ortodrómica. Esta antidrómica, como baja por la vía accesoria, el ventrículo se va a despolarizar por la vía accesoria. Y el QRS va a ser ancho. ¿Ya? Entonces, esta taquicardia QRS ancho. Y esta es una de las taquicardias que tiene QRS ancho y que es supraventricular. ¿Ya? La antidrómica. Pero la mayoría de taquicardias del Wolff-Parkinson-White son ortodrómicas. ¿Ya? 80-90%. Solo un 10% son antidrómicas. Entonces, hasta que la clase es 5:30, ¿no? Vamos a tratar de acabar. En este caso, la ortodrómica baja por el nodo AB, haz de His, despolariza los ventrículos, sube por la vía accesoria, despolariza las aurículas y vuelve a bajar. Pero este circuito es más largo que el de por la entrada nodal, que era acá. Entonces, generalmente acá se despolariza primero los ventrículos y después se despolarizan las aurículas. No es como en la entrada nodal, que se despolarizaban casi a la vez, porque este circuito es más largo. Entonces, se despolarizan los ventrículos y después las aurículas. Entonces, la onda P va a aparecer, ya no va a aparecer escondida en el QRS ni en los primeros 0.09 milisegundos, sino va a aparecer después de 0.09 milisegundos. ¿Ya? Porque las aurículas se van a despolarizar un poquito después porque el circuito es más largo. ¿Ya? Entonces, taquicardia ortodrómica, complejos angostos y el intervalo RP mayor a 90 milisegundos. O sea, la P aparece después de 90 milisegundos del complejo QRS. Y la antidrómica es al revés, ¿no? Como hemos dicho, baja por la vía accesoria y sube por el nodo AB. Entonces esta va a producir un QRS ancho, ¿no? Porque se despolariza por la vía accesoria, igual el RP es mayor a 90 milisegundos. Y la otra taquicardia que produce el Wolff-Parkinson-White es la fibrilación auricular preexcitada. Estos pacientes con Wolff-Parkinson-White pueden desarrollar una fibrilación auricular. En el caso de la fibrilación auricular sabemos que se generan impulsos en diferentes partes de las aurículas y la frecuencia generalmente es de 300 a 500 latidos por minuto en las aurículas. Entonces estos impulsos, unos van a ir por el nodo AB y también van a ir por la vía accesoria, van a bajar por la vía accesoria. Entonces, los ventrículos se van a despolarizar en parte por la vía normal, haz de His, y en parte por la vía accesoria. Entonces, el QRS va a ser ancho angosto. Ancho. ¿Ya? Porque la primera parte del QRS es la onda delta. Como los impulsos se originan de distintas partes, eso también va a hacer que el QRS varíe en cada latido. ¿Ya? Es un QRS ancho que varía en cada latido. Porque, por ejemplo, si un impulso de acá o un impulso aquí está más cerca de la vía accesoria que del nodo AB, entonces la mayor parte del ventrículo se va a despolarizar por la vía accesoria. En cambio, un impulso que esté a este lado, en la aurícula izquierda,
la mayor parte se va a despolarizar por la vía normal que por la vía accesoria. Entonces eso va a hacer que la morfología del QRS varíe de latido en latido. Pero todos los QRS son anchos, ¿ya? Todos los QRS son anchos, es irregular, con QRS variable de latido a latido, y esta es la arritmia que produce muerte súbita. De todas las taquicardias supraventriculares, esta es la que más. Ya hay un pequeño porcentaje, pero esta es la que produce muerte súbita. ¿Por qué? Todo depende de la velocidad de conducción de la vía accesoria. Ya hemos dicho que en la fibrilación los impulsos están entre 300 y 500 latidos por minuto en las aurículas. Si los 300 o 500 latidos pasan por la vía accesoria a los ventrículos, el ventrículo no puede con 300, 500 latidos por minuto. Si pasan todos esos 300 latidos, se produce una fibrilación ventricular y muerte súbita. ¿Ya? Entonces, todo depende de la velocidad de conducción de esta vía accesoria. Si conduce rápidamente, conduce todos los impulsos eléctricos, es de alto riesgo de muerte súbita. Y una forma el nodo auriculoventricular igual va a, si un impulso pasa por el nodo B, va a ir más lento. ¿Ya? Entonces los impulsos que pasen por acá van a estar hasta 150, 180. Esa es la velocidad de conducción del nodo B, no da más. Pero todo el resto de impulsos va a pasar por la vía accesoria. Entonces, si la vía accesoria conduce todos los latidos, produce una FB. Si la vía accesoria no conduce todos, entonces no hay problema, no va a producir una FB. Una forma de saber es evaluar el Sperry. El Sperry es el intervalo RR. Esta es una FA preexcitada, ¿ya? Vean cómo QRS ancho, ¿ya? Más de 120 milisegundos, es irregular y cada QRS varía de morfología. ¿Ven? Entonces esta es una FA preexcitada. Y para saber el riesgo de muerte súbita de este paciente, lo que vemos es el SPER, el intervalo RR más corto. ¿Ya? Buscamos el RR más corto y si es menor a 250 milisegundos, quiere decir que esa vía accesoria conduce casi todos los impulsos. Entonces en este caso es de 210. Ya es alto riesgo de muerte súbita. Este paciente puede hacer una muerte súbita. Hay que, el tratamiento en este caso, ablación. Entonces, acá está ya un poco el resumen para que diferencien qué tipo de taquicardia es. Si la taquicardia, hemos dicho, más de 100 QRS regular y angosto. Si la onda P no la vemos porque está escondida en el QRS, o la vemos en los primeros 0.09 milisegundos, estamos hablando de una taquicardia por entrada nodal típica. O sea, baja por la lenta, sube por la rápida. ¿Ya? Está rapidísimo. ¿Ya? Ahora, si la onda P está después de 0.09 milisegundos, estamos hablando de una taquicardia por la entrada auriculoventricular por vía accesoria, o sea, un gol parkinsoniano, ortodrómica, ¿no? Sería una ortodrómica. ¿Ya? Ahora, si el intervalo RP es mayor al PR,
caso, o sea, la onda P ya está más cerca al segundo QRS que al primero. Lo que tenemos que pensar es en una taquicardia auricular. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Más o menos. Tienen que tratar de ver la onda P. Si está metida en los primeros 0.09 milisegundos, lenta rápida, entrada nodal. Si está después de 9 milisegundos, vía accesoria, entrada auriculoventricular. Y si el RP es mayor al PR, taquicardia auricular. En las taquicardias supraventriculares, el tratamiento y también que ayuda al diagnóstico, podemos hacer, o sea, lo que tenemos que hacer es, podemos hacer masajes carotídeos. Lo que hace el masaje carotídeo es un bloqueo del nodo AB, ¿ya? Pero no es muy efectivo, 20-30% de efectividad. El tratamiento de elección para estas taquicardias supraventriculares QRS angosto es adenosina, ¿ya? Adenosina. La adenosina actúa sobre los receptores A2 del nodo AB, produce un bloqueo completo del nodo AB, ningún impulso pasa. Y lo bueno es que su tiempo de vida media es solo de segundos, 20-30 segundos. No más. Entonces producimos el bloqueo y según el efecto que produzca, vamos a saber si es que se termina la taquicardia y el paciente entra a su ritmo sinusal normal, quiere decir que la taquicardia era por entrada nodal o por entrada auriculoventricular por vía accesoria. ¿Ya? Porque al cortar el nodo, justamente estamos cortando el circuito de reentrada. Porque todas las taquicardias supraventriculares utilizan el nodo AB como circuito de reentrada, es un brazo. ¿Ya? Entonces, si se corta la taquicardia y entra ritmo sinusal, es porque es una taquicardia por entrada nodal o por vía accesoria. Cualquiera de las dos. Si tenemos una disminución gradual y aceleración posterior de la taquicardia, o sea, ¿qué pasa? Vamos a ver, creo que les mostré un flutter, ¿no? O sea, vamos a ver las ondas P, o sea, la frecuencia ventricular es la que disminuye. Por el bloqueo a través del nodo AB, la frecuencia ventricular va a disminuir y vamos a poder ver mejor las ondas P o las ondas F minúsculas o F mayúsculas para diagnosticar flutter, taquicardia sinusal, taquicardia auricular, también una disminución gradual, y fibrilación auricular. ¿Ya? Y si no hay efecto, podemos aumentar la dosis o puede ser una taquicardia ventricular. ¿Ya? Pero generalmente adenosina utilizamos, es el tratamiento de elección, por su tiempo de vida corta, o sea, segundos, y bloquea transitoriamente el nodo AB. ¿Hasta ahí dudas, preguntas? ¿No? Ya, seguimos con las taquicardias. Ahora vamos a hablar del flutter. Ya, el flutter o aleteo auricular, tenemos el flutter típico, ya que es el que primero se describió. El flutter viene a ser una taquicardia por reentrada también, pero esta es una macro reentrada. Y el flutter típico se produce en la aurícula derecha y tiene que pasar la reentrada, o sea, si la reentrada se produce por toda la aurícula derecha, por la parte superior, baja por la lateral y tiene que pasar por acá, por el cabo istmo del cuspino. Esa es la base del
vuelve a subir. ¿Ya? Ese es el flúter típico, que es el 80% de los flúters. Una macro reentrada dependiente del istmo cabo tricuspidio en sentido en contra de las agujas del reloj. Y tenemos el atípico, que más bien es en sentido de las agujas del reloj. El flúter lo que nos va a dar son las ondas F, o sea que es una subida rápida y una bajada lenta, subida rápida, bajada lenta. Donde vemos mejor estas ondas F es en derivadas inferiores. Igual porque como las derivadas inferiores están acá abajo, la macro reentrada sube y baja, sube y baja. Entonces vamos a ver en las derivadas inferiores mejor estas ondas F. Y lo otro es de que no hay una línea isoeléctrica entre ondas F, ¿ya? Porque constantemente se está despolarizando la aurícula. Entonces sube, baja, no es como otras taquicardias que se produce una onda P y de ahí hay una línea isoeléctrica y de ahí otra onda P. Por eso se llama aleteo o flúter, ¿no? Porque no hay una onda isoeléctrica, sube y baja, vemos mejor en la cara inferior. Y el típico, macro reentrada dependiente del cabo istmo tricuspidio en contra del sentido de las agujas del reloj. Ahora se ha visto que puede haber otras macro reentradas que también pueden producir ondas F mayúsculas, ¿no? Puede haber una macro reentrada acá de asa superior, de asa inferior, o puede haber en la aurícula izquierda, ¿ya? Entonces, ahora lo que se está tendiendo es que ya no se llame flúter, sino macro reentrada dependiente del cabo istmo tricuspidio, ¿ya? Ese sería su nombre ahora. Ya. Entonces el flúter el tratamiento. El flúter lo vamos a tratar igual que la fibrilación auricular, ¿ya? Entonces, vamos a hablar más adelante de la fibrilación y el tratamiento del flúter es lo mismo: antiarrítmicos, ablación y anticoagulación. Ya esas dos cosas, tanto del flúter como de la fibrilación. Entonces vamos a aprovechar para hablar primero de la fibrilación antes del tratamiento. Fibrilación, hemos dicho, es QRS angostos, irregularmente irregular, ¿no? Cuando vean irregularmente irregular, QRS angostos, y no vean ondas P, sino ven como pequeñas oscilaciones, que son las ondas F minúsculas, esa es una FA, fibrilación auricular. El intervalo RR variable, ¿no? Irregular. Hay unos más anchos, más angostos, más anchos, más angostos, no hay un patrón. Entonces, esto se produce por focos en todas las aurículas, ¿no? Focos a lo largo de todas las aurículas, derecha, izquierda, que producen estas pequeñas ondulaciones. El tratamiento. Ya, para tratar la fibrilación y el flúter, tenemos que ver si es de reciente inicio o si es de larga data. Reciente inicio es 48 horas, ya eso es para la anticoagulación. Si la fibrilación la ha tenido menos de 48 horas, pueden cardiovertir, o sea, pasarlo a ritmo sinusal. Si lo tiene más de 48 horas, hay que anticoagular primero,
porque el riesgo de que se hayan formado coágulos es mayor cuando pasan las 48 horas. Entonces, 48 horas. Si lo tiene menos de 48 horas, pueden cardiovertir de frente, ritmo sinusal. Si lo tiene más de 48 horas, primero anticoagulen 3 semanas porque puede tener un coágulo. Y cuando cardioviertan, ese coágulo se puede ir al cerebro. ¿Ya? Entonces, primero hay que anticoagular. Ya. La cardioversión. La cardioversión puede ser farmacológica y eléctrica. ¿Ya? La cardioversión es que pase otra vez al ritmo sinusal. La cardioversión farmacológica tenemos amiodarona, propafenona, todos los antiarrítmicos que ya han estudiado. Los que más utilizamos, grupo 1 y grupo 3. ¿Cuáles son el grupo 1? Han hecho fármaco todavía. Grupo 1, bloqueadores de canales de sodio. Ahí tenemos propafenona. Grupo 2, beta bloqueadores. Grupo 3, bloqueadores de canales de potasio. Ahí está la amiodarona. Grupo 4, calcio antagonista. Entonces, utilizamos grupo 1 o grupo 3. ¿Ya? Propafenona, amiodarona. Bloqueadores de canales de sodio y de canales de potasio. Pero no son muy efectivos. Ya la efectividad es del 40 al 50%. Más efectivo es la cardioversión eléctrica, ya que cambiemos al paciente. Ya, pero es una cardioversión electiva, hay que sedarlo, dormirlo al paciente con midazolam, apretamos sincronización, ya hemos hablado, ¿no?, de la cardioversión. Apretamos sincronización y más o menos necesitamos entre 50 y 100 joules. ¿Ya? Y con eso puede volver al ritmo sinusal. Es más efectiva que los antiarrítmicos. Pero el problema es que a los pacientes no les gusta. Entonces, si usted le pregunta a un paciente, ¿quiere que le pongamos un fármaco o quiere que lo chanquemos? Todos van a decir un fármaco. ¿Ya? Quiero esperar. A veces demora 24 o 48 horas. Pero dicen, no quiero esperar. ¿Ya? La mayoría no les gusta que lo chanquen. A nadie le gusta. Bueno. Entonces, ese es el tratamiento agudo, ¿ya? Menos de 48 horas, puede cardiovertirlo, eléctrico o farmacológicamente, más de 48 horas, primero anticoagulo. Y el tratamiento crónico, igual, tienen que evaluar el riesgo cardioembólico, de que se hayan formado coágulos. Y eso lo evalúan mediante, ¿saben? CHAS-VAS. ¿Se han dicho? No, el CHAS-VAS son las siglas del riesgo de que se formen coágulos. Y cada letra significa una enfermedad. C, insuficiencia cardíaca. H, hipertensión. A, de edad mayor a 75, 2 puntos. D, diabetes. S, stroke, 2 puntos. D, enfermedad vascular. A, edad mayor a 65, 1 punto. Y S, sexo femenino. Si tiene uno más, hay que anticoagularlo de por vida a ese paciente. ¿Ya? Entonces esa es la anticoagulación. Y el otro tratamiento es el tratamiento, o sea, en el tratamiento crónico o manejamos el ritmo o manejamos la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que tratamos de que vuelva a ritmo sinusal o simplemente se queda con su fibrilación y manejamos la frecuencia, o sea que no aumente a más de 100 latidos por minuto. ¿Cómo elegimos generalmente? Si el paciente es mayor y no tiene síntomas, puede quedarse con su FA de por vida, ¿ya? Y solo manejamos la frecuencia, que no pase de 110, con beta bloqueadores generalmente.
Si el paciente es joven y tiene síntomas, lo mejor es cardiovertir. Ya, hacer una ablación para que regrese a sus ritmos sinusales. Ya, eso más o menos como regla general. Ahí está. Este es el CHAS-VAS, es el score. ¿Ya? Entonces, si el CHAS-VAS es mayor a 1, anticoagulamos de por vida. ¿Ya? Porque hay riesgo de que se formen coágulos. Bueno, eso básicamente. Ya. Entonces, hemos dicho QRS angostos, piensen en taquicardia supraventricular. QRS anchos, piensen en taquicardia ventricular. Pero hay taquicardias con QRS anchos que son supraventriculares, solo para que sepan, ¿ya? Cuando tienen una conducción aberrante, frecuencia dependiente, cuando tienen un bloqueo de rama derecha o izquierda preexistente, y en el caso del Wolff Parkinson White, que ya hemos visto, la antidrómica y la FA preexcitada pueden dar QRS anchos. Ya. Ahora vamos a hablar de los QRS anchos, taquicardias con QRS anchos. La mayoría, 80 o 90%, son ventriculares. ¿Ya? Y eso es lo que quiero que se les quede. O sea, una taquicardia de QRS ancho, manéjenla como ventricular hasta no demostrar lo contrario. ¿Ya? No la manejen como supraventricular porque el paciente se puede morir. ¿Ya? Ante la duda, todas son ventriculares. QRS anchos ventriculares. Entonces la taquicardia ventricular es la que requiere debajo del nodo, ¿no? O sea, tejido ventricular, miocardio ventricular o haz de His, o por debajo. Más de 100 latidos por minuto, QRS ancho. Podemos tener la taquicardia ventricular sostenida y la no sostenida. La no sostenida, más de 3 latidos TB a una frecuencia mayor a 100 durante menos de 30 segundos. ¿Ya? O sea, si la taquicardia dura menos de 30 segundos, es una TB no sostenida. Si dura más de 30 segundos, TB sostenida. También, si dura menos de 30 segundos y hay inestabilidad hemodinámica, ya la consideramos taquicardia ventricular sostenida. ¿Ya? Por la inestabilidad hemodinámica. Las taquicardias ventriculares pueden ser monomórficas, polimórficas, torsual point, pleomórficas. Monomórfica, una sola forma de QRS, el mismo QRS, que se repite. Polimórficas, varias formas de QRS ancho. Torsual point, ya hemos hablado, taquicardia ventricular polimórfica con QT largo, ¿no? Se agranda y se achica, se agranda y se achica. Ya esa tienen que saber reconocerla de memoria, así a simple vista. Ya después, pleomórfica, bidireccional, que no es necesario que sepan. Taquicardia, QRS anchos, es una taquicardia ventricular, ¿ya? Hasta no demostrar lo contrario. Ahí está un electro. Acá más o menos monomórfica, la misma forma del QRS, pleomórfica que varía, polimórfica también varía en los complejos QRS, el flúter ventricular y la fibrilación ventricular. Ya. El manejo. Entonces, el manejo de la supraventricular es distinto al de la ventricular. ¿Ya? La supraventricular podemos utilizar adenosina, antiarrítmicos o una cardioversión electiva. En la ventricular, básicamente, todo es cardioversión
cardioversión o desfibrilación. ¿Ya? No hay otro tratamiento. ¿Ya? Tienen que sacarla de la arritmia, de la taquicardia lo más pronto posible. Y eso es con corriente eléctrica. No hay otro tratamiento de eso. ¿Ya? Entonces, ustedes, toda taquicardia ancha es estéril. Hay que chancar al paciente. ¿Ya? No lo piensen. Si ven una taquicardia con URS anchos, debe chancar. Ya después de chancarlo pueden ver mejor el electrocardiograma para ver si era una supraventricular, un buen Parkinson White, pero después de que el paciente esté bien. ¿Ya? También se puede administrar amiodarona en bolo, dos ampollas en bolo y de ahí infusión. Utilizamos, pero generalmente utilizamos 2 en bolo y de ahí le dejamos infusión de amiodarona. Pero esto solo cuando el paciente esté asintomático, esté estable y nos pareciese más un buen Parkinson White, ¿ya? Pero si está inestable, hay que chancar, ¿ya? Desfibrilar o cardioversión, sincronizar. Bueno, si el paciente está estable, tenemos tiempo para tomar un electrocardiograma y, como les he dicho, dar la amiodarona, ¿no? Y podemos distinguir entre taquicardias supraventriculares o ventriculares. En el caso de supraventriculares, maniobras vagales, adenosina o antiarrítmicos. Si no está claro, manéjenla como taquicardia ventricular. Hay pacientes que pueden tener un desfibrilador implantable, ya un DAI. Entonces, en esos pacientes se puede interrogar el dispositivo y el mismo electrodo del DAI puede hacer una pequeña descarga y cardiovertir al paciente. No hay ningún problema. Bueno, esto del QT es para ver la torsual points, ¿no? Que es la taquicardia ventricular con un QT largo. El QT hemos dicho que va desde el principio del QRS hasta el final de la onda T y varía con la frecuencia cardíaca. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, el QT se acorta, y cuando disminuye la frecuencia cardíaca, el QT se alarga. Entonces, lo que sacamos es el QT corregido por la frecuencia cardíaca. Y generalmente utilizamos la fórmula de Basset, ¿ya? Es el QT entre la raíz cuadrada de la frecuencia cardíaca, o sea, el intervalo RM. Generalmente QTs corregidos menores a 0,44 es normal en hombres y hasta 0,46 en mujeres, ¿ya? Y desde 0,35, si es menos, QT corto. El QT generalmente se prolonga también por alteraciones y se acorta por alteraciones de electrolitos, calcio, potasio. Por esas alteraciones se puede acortar o alargar. Acá tenemos la fórmula. Medimos el QT, 360 milisegundos, y eso lo dividimos entre la raíz cuadrada del RM, del intervalo RM, 0,6 segundos, ¿no? En este caso. Y eso nos da un QT corregido de 0,41, que es normal. Ahí tenemos lo que prolonga el intervalo QT y lo que lo acorta. Y acá tenemos
la torsade POM, ¿no? Que es la taquicardia ventricular polimórfica con prolongación del intervalo QT. Se denomina torsade POM. Ya hemos dicho que va creciendo y disminuyendo. Miren este QT, QRS hasta acá, el QT, y después ya viene el QRS. Una forma práctica de ver si un QT es largo es ver dos QRS y en medio, o sea, el 50%. Si la onda T pasa el 50% es un QT prolongado, ¿ya? Del intervalo RR. Si está en menos del 50% la onda T, es un QT normal. Entonces este paciente ya tenía un QT prolongado. Y al tener el QT prolongado, hace la taquicardia ventricular polimórfica. ¿Ya? Entonces este paciente acá ya estaba en riesgo de hacer la taquicardia ventricular polimórfica y se ha debido tratar en ese momento. Encontramos el QT largo. Ya, y el manejo